Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de enero de 2024. Tenemos novedades sobre el intento de asesinato que sufrió Vidal Quadras, concretamente una detención que se ha producido a un venezolano y también el presunto autor intelectual de todo esto está huido a Marruecos. Tenemos toda la parte también legal de lo que va sucediendo en torno a la amnistía. Luego hablaremos de Ayuso, que ha protestado por la criminalidad vinculada a la inmigración ilegal. Ya sabéis que se están alojando todos esos múltiples inmigrantes ilegales que están llegando. El 2023 fue un año récord, pero tengo un vídeo de hemeroteca de hace un año y medio más o menos donde Ayuso afeaba a Abascal que vinculase criminalidad con inmigración ilegal para ahora ella hacer exactamente lo mismo. Tenemos también noticias sobre política internacional, Pakistán e Irán. Tenemos también noticias en política internacional de Javier Milei en Davos, que anoche en el otro canal hice un vídeo al respecto. Luego tenemos también alguna noticia de economía y alguna cosita más que me he ido dejando. Bueno, las noticias menos importantes, como por ejemplo la que os voy a enseñar ahora, que es súper inclusiva, súper ecoresiliente. Es una noticia, una política muy necesaria, porque nos pone en el top del desarrollo. Es una noticia que afecta a las personas racializadas, migrantes, no binarias. O sea, algo súper necesario. Yo no sé cómo habíamos podido vivir hasta ahora sin esto que os voy a enseñar. El gobierno habilitará una casilla de género indefinido en los documentos para extranjeros que soliciten la nacionalidad o residencia. Porque como venimos del malvado franquismo fascista neoliberal, no tenían una casilla los que se sentían de género neutro. Pero no os preocupéis, pero no os preocupéis porque este gobierno del progreso, que no va a dejar a nadie atrás y que se preocupa de las cosas importantes, no de las chuminadas, ya ha enmendado ese error y esto nos convierte en un país más puntero, más solidario, más solidatario y menos fascista. Los formularios oficiales y en la documentación de extranjería en España empezarán a contar con la opción de persona género no binario. Y yo me pregunto, si antaño el mundo se dividía entre hombre y mujer y eso era un sistema binario, y ahora se divide entre no binario y cis, ¿no hemos creado otro sistema binario? Pregunto, ¿no? Binario es dos. Si antes era hombre y mujer, dos binario, ahora es cis o no binario, otra vez dos. No entiendo, pero bueno, esto era hiper mega necesario. Por supuesto, en los DNIs españoles ya no lo podrán tener, porque el Código Civil no lo permite, pero si eres un migrante racializado, entonces sí. Y con esto se soluciona una tremenda opresión, se soluciona un privilegio al que no podían acceder y ya todo arreglado. Ya mucho mejor, España, un país más maravilloso. Y pasando a cosas que sí que son importantes, no como la mamarrachada esta, el organizador del atentado contra Alejo Vidal Quadras huyó a Marruecos antes de que se consumara. El organizador del atentado contra Alejo Vidal Quadras huyó de España 24 horas antes de que se consumara el ataque. ¿Por qué Marruecos siempre por A o por B está involucrado en este tipo de asuntos? Casi siempre. Raro es la vez que no. Según publica este jueves en exclusiva El Confidencial, la Policía Nacional identificó a Sami Bekal Bounoure, apodado Pacho, como presunto autor intelectual del intento de asesinato. El 8 de noviembre se marchó a Marruecos, desde donde siguió dando órdenes mediante llamadas y mensajes al resto de la red criminal encargada de ejecutar el asesinato fallido. En concreto, se han intervenido llamadas a Naraya Gómez Mala, un hombre detenido en Granada 13 días después del atentado y que está en prisión desde entonces. Además, este miércoles la policía de Colombia detenía en la frontera a uno de los presuntos autores del atentado, un ciudadano venezolano con orden de búsqueda internacional. Y ahora pasamos a la otra noticia... Esta de aquí. Colombia captura a un venezolano vinculado con atentado a Vidal Quadras. Un venezolano sospechoso de participar en el atentado en 2023 contra Alejo Vidal Quadras, exdirigente del PP y uno de los creadores de Vox, ha sido detenido en Colombia, informó este miércoles la policía del país sudamericano. Voy a hacer un inciso porque tengo que opinar. Yo veo cosas raras. A mí no me parece normal que un hippie que era de origen judío, pero casado con una británica, pero converso al Islam chií, pero luego no es ese, ahora es un venezolano, pero a su vez el autor intelectual era un marroquí, que es suní en vez de chií. No sé, es que me parece todo tan raro. Se han juntado uno de cada país para intentar acabar con uno de los fundadores de Vox. ¿No será mucho más fácil pensar, a la vista de que no lo han querido meter en la Europol, que esto tiene que ver con la política española
y que han pagado a alguien un chapuzas. Que digo yo, que tampoco voy a afirmar algo de este calado sin pruebas, pero es que el relato, vamos a decir, oficial, a mí me parece muy raro. Yo la verdad que es que le encuentro tantas inconexiones y sobre todo otra cosa que a mí me hace sospechar, el silencio mediático. Porque cuando pasan cosas de esta envergadura, estamos hablando de que intentan acabar con la vida de un histórico del PP catalán, que además es uno de los fundadores de la tercera fuerza de este país. No estamos hablando de uno que pasaba por allá, no. Estamos hablando de una persona muy importante y la verdad que este silencio mediático, no en orden de búsqueda de la Europol, luego que si es un judío converso, luego que si es un venezolano, luego que si Marruecos, se me hace raro. El hombre identificado como Greg Oliver Higuera Marcano era buscado mediante circular roja de Interpol por su presunta participación en el ataque contra el político español de Madrid, según un comunicado. Pero ¿cómo va a estar buscado por la Interpol? Se habían bloqueado, nos dijeron hace una semana, que ingresara a la Interpol y tuvieron que ser eurodiputados de Vox los que pidieron que por favor lo investiguen. El vicepresidente del Parlamento Europeo, Vidal Quadras, recibió un disparo en la cara en una calle de Madrid el 9 de noviembre. Tras la captura de Higuera, se inició un proceso de coordinación para garantizar que sea presentado en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional de Madrid. Y bueno, aquí luego la biografía de Vidal Quadras, pero como en otros podcasts, sobre todo los que son del mes de noviembre, lo podéis buscar si queréis. A fin de cuentas, este canal y el otro son como una hemeroteca, porque como vamos comentando prácticamente a tiempo real todo lo que va pasando, pero luego se queda subido, pues ahí está toda la información. Vamos a pasar ahora al resto de la política nacional, concretamente la parte legal, antes de ver lo de Ayuso. Los secesionistas exhiben su obsesión por la Constitución durante la aprobación del nuevo artículo 49. Conde Pumpido censura las informaciones incómodas del debate sobre el tribunal. García Castellón mantiene la idea de investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami. Sánchez liquida a los críticos. No, esta ya no. El Congreso aprueba la reforma del artículo 49 de la Constitución con el único rechazo de Vox. Estas van a ser las noticias de corte legal. Si no os interesa tanto todo este tema de las leyes, podéis adelantar un poco, porque sé que hay gente que le gusta menos. Los secesionistas exhiben su obsesión por la Constitución durante la aprobación del nuevo artículo 49. Esta reforma es una chapuza porque contradice el artículo 14 de la Constitución, porque dice que tiene que haber una especial protección a las personas discapacitadas mujeres. El cambio que han hecho. El artículo 14 de la Constitución dice que no puede prevalecer discriminación por cuestión del sexo, la raza y todas esas cosas. Sexo. Mujer. ¿No? Y aquí estaríamos hablando de discriminar a los hombres. El PNV, Bildu, Junts y Esquerra recuerdan a Sánchez que toca abordar el debate de la plurinacionalidad. Esto realmente no haría falta. Si nos vamos a la Constitución... Para empezar, no somos un Estado multinacional. Hay una única nación que es la española. Otra cosa es que haya singularidades. Pero si nos vamos a la Constitución española, en los primeros artículos, cuando habla de la política territorial y la configuración del Estado, ya aclaran lo que según ellos estaría mal, que era la cuestión de las nacionalidades, que me parece un error, ojo, que lo metieran en la Constitución aquí. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, aquí ya estaría incluido. Yo no sé qué quieren reformar. De hecho, está incluido y mal hecho que esté incluido. Porque que se hable, que haya una lengua cooficial o que haya algún tipo de singularidad como un baile regional, no es un hecho lo suficientemente diferencial como para hablar de una nación diferente. O sea que no se puede decir de ninguna de las maneras que España sea un Estado plurinacional. Ni siquiera en un día como este jueves el Pleno del Congreso tuvo la fiesta en paz, ni siquiera con motivo de la aprobación de la reforma del artículo 49 para desterrar el término disminuidos de la Carta Magna y cambiarlo por personas con discapacidad. El término discapacidad dentro de poco también tendrá connotación peyorativa y también habrá que cambiarlo. El debate definitivo de la reforma del artículo 49 no estuvo exento de polémica por las obsesiones que el PNV, Junts, Esquerra y Compromís volvieron a exhibir sobre la tribuna. Y ahora quiero que veamos los motivos de por qué Vox votó en contra, que además yo estoy a favor de la postura de Vox. Me diréis, ¿qué novedad? No, es que... Pues sí, qué novedad, no, suelo estar de acuerdo con ellos, pero es que realmente, para mí, meter aquí el hecho diferencial de las mujeres me parece absurdo. Porque una persona que es discapacitada tiene problemas por el motivo de su discapacidad,
no por su sexo. ¿Qué problemas puede tener? Un edificio que no tenga una rampa para acceder en caso de que vaya en silla de ruedas, un edificio público que no tenga texto en braille en caso de que sea ciego. Eso no distingue de sexos. Es que realmente es absurdo. Yo la verdad que no entiendo por qué todo este rollo del feminismo y del... No, para mí más inclusión sería dar ayudas reales a las personas con discapacidad que toda esta parafernalia y todo este lío semántico y todas estas cuestiones absolutamente irrelevantes. El Congreso ha aprobado este jueves 18 de enero, en pleno extraordinario, la proposición de reforma del artículo 49, 312 votos a favor y 32 en contra de los diputados de Vox. Ahora la Cámara Baja remitirá el texto al Senado, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva. Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, junto al apoyo de Carmen Calvo, y aquí el PP, pues, siendo el partido que ha ganado, pasándole todas las leyes al PSOE. Actualmente el artículo 49 está redactado de esta manera. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que presentarán la atención especializada que requiera y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos de este título que este título otorga a todos los ciudadanos. Como podéis ver, se entiende que cuando habla de disminuidos no es con un cariz discriminatorio ni peyorativo, todo lo contrario. Es un artículo que está pensado para ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad. Lo que tenemos que entender es que las palabras van cambiando con el tiempo y los usos van cambiando. No es una cuestión de es que la Constitución es capacitista, todo lo contrario. La Constitución busca proteger a las personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, además, en el segundo punto constará: los poderes públicos impulsarán políticas que garanticen la plena autonomía personal, y aquí el punto problemático: se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. Y a los hombres, como de costumbre, porque en España los varones son sujetos desechables, que les den por saco. Y yo aquí me hago una pregunta: ¿quién está más oprimido? ¿Una persona que esté inmóvil de cintura para abajo? ¿O Ana Botín, que es la mujer más rica de España? ¿O Marta Ortega, que es la empresaria más importante de España? ¿No? ¿O Yolanda Díaz, que es vicepresidenta? ¿Quién está más oprimido? Es que realmente daos cuenta de que esto es esperpéntico y ridículo. Ya no hay manera de justificar esto. Conde Pumpido, el hombre fuerte de Sanchinflas en el Tribunal Constitucional, censura las informaciones incómodas del debate sobre el tribunal. El dossier de Prensa Radio, que se pone a disposición de los magistrados, ha eliminado en los últimos días los contenidos más críticos de este periódico digital. No solo esto, sino que el otro día a Vito Quiles le hicieron el vacío y no le respondieron otra vez. Si os dais cuenta, este gobierno está aislando, bueno, por supuesto a los creadores independientes, no nos pueden ni ver. Hace no mucho El País hizo un artículo donde ponían mi foto y la de Infoblogger y alguno más, hablando de que los partidos se disputan a los youtubers de extrema derecha, algo así, una sandez monumental. Lo podéis buscar si queréis. Pero bueno, decían las tonterías de rigor, las majaderías que dicen. No, pero aparte de eso, si os dais cuenta, al Debate, a OK Diario, a Voz Populi, a La Gaceta, a Periodista Digital y algún que otro medio más, los tienen total y absolutamente aislados. No les dejan formular preguntas. Cuando les permiten formularlas, no les responden. Los demás periodistas se largan. Esto de que el gobierno no dé explicaciones más que a los medios afines que subvenciona, eso de que el gobierno no dé explicaciones a través de la prensa al pueblo, es propio de una dictadura o de una tiranía. A Cándido Conde Pumpido no le gusta leer la prensa las informaciones críticas con el tribunal que preside por obra y gracia de Sanchinflas, y por eso parece haber optado por retirar del dossier diario que se reparte entre los magistrados las noticias del debate que no han pasado por alto las últimas maniobras de la mayoría izquierdista de la Corte. Es decir, filtra a la Corte las noticias que le interesa que los que tiene allí lean, las que no. Hasta la fecha se venían incorporando en el resumen todas las reseñas sobre el Tribunal Constitucional. Este miércoles el titular del órgano de garantías ha preferido descartar la portada de este periódico. Así las cosas, en el listado de prensa 9427 del miércoles 17 de enero se ha omitido cualquier referencia a las más de 3 piezas diferentes publicadas por el Debate
para analizar el fallo con el que la mayoría izquierdista del Pleno del Tribunal Constitucional rectificaba al Supremo en la condena impuesta al que fuera diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía. Continuando, García Castellón mantiene la idea de investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami. Yo creo que a Marchena y Arena, a García Castellón y a algún juez más les va a tocar, tal vez, no voy a decir exiliarse de España, pero andarse con cuidado sí, porque el cariz que está tomando todo esto con el tema del Lawfare y la decisión de los políticos de ser ellos quienes auditen la labor de los jueces cuando debe ser al revés, es bastante preocupante. Y os recuerdo que se les va a perseguir por haber hecho su trabajo, que es juzgar y sentenciar cuando tercie por el incumplimiento de las leyes. El juez de la Audiencia Nacional rechaza el recurso de la Fiscalía que se opone a derivar la causa al Supremo. Manuel García Castellón sigue empeñado en investigar a Carles Puigdemont por terrorismo. El juez de la Audiencia Nacional considera que su tesis no solo está fundamentada, sino que se ha consolidado con la última documental incorporada a la causa. Ante ese escenario, rechaza el recurso de la Fiscalía, que se opone a su decisión de enviar diligencias al Tribunal Supremo para que investigue Tsunami Democratic, en la que están imputados el expresidente catalán y otras 11 personas, entre ellas Marta Rovira. El juez de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Ministerio Público contra su decisión de enviar una exposición razonada al Supremo para que investigue por un delito de terrorismo la causa de Tsunami Democratic. Y es que lo hubo. Vamos a ver, quien piense que 4 organizaciones sin apoyo institucional pueden liar la que liaron en contra de la Fiscalía, de los jueces, de la policía, de los Mossos, y no les pillan, hombre. A ver, es evidente y es obvio y está probado que se desviaban fondos públicos a estas organizaciones, tanto a Tsunami Democratic como a la Asamblea Nacional y a Unión Cultural. Por eso se llevó a los Jordis a prisión. Está más que demostrado que contaban con enlaces. El otro día vimos lo de aquel empresario que les facilitó unos walkie-talkies, un empresario vinculado a Junts. Entonces, que esto van a intentar taparlo, que con la amnistía van a intentar que no se termine de investigar, que en caso de que se sentencie, como la amnistía es desde esa fecha, pues no se puede seguir. Pues vale, pues Sánchez tiene que pagar a sus socios. Pero es que es tapar el sol con un dedo. Si es que todos vimos las imágenes, si es que están ahí. Si es que además ahora hoy en día con internet, que tú puedes buscar qué pasó hace 4 y 3, 7 años, es que esto ya digo, se lo creerá quien se lo quiera creer, pero la realidad es evidente. Tsunami en el Supremo. Frente al argumento de la Fiscalía de que no existen elementos judiciales nuevos, García Castellón se remite a esta última, en la que se desarrolla ampliamente la documentación aportada por los Mossos d'Esquadra en relación a los hechos acontecidos en el aeropuerto del Prat. ¿Qué hechos? Pues que secuestraron un aeropuerto las Blancas Palomas que no cometieron terrorismo, por lo visto, ¿no? Es lo normal. Tú secuestras un aeropuerto, cortas calles, eso es lo lógico y lo normal. Dejando el tema de las noticias de derecho, vamos a entrar ya a la política pura y dura nacional. Y luego ya pasamos a la política internacional. Toca ver esto. Sánchez liquida a los críticos, inicia la sucesión andaluza y deja a Óscar Puente como tótem del PSOE. Bueno, no he ido a elegir. Este me recuerda a la película En busca del fuego. No es una operación a corazón abierto, pero tampoco un retoque quirúrgico que prometieron hace días desde la cúpula de Ferraz. A 24 horas de que se inicie la conversación política federal del PSOE, la convención, perdón, estoy hoy un poco espeso, disculpad. El secretario general Sanchinflas ha dado luz verde a que se conozcan los nombres de los que entran y salen de la ejecutiva del partido y de los que se derivan algunas lecturas orgánicas relevantes. Bueno, a ver, recordad que en el Congreso 40 de Valencia, del PSOE, Sánchez cambió los estatutos e hizo un cambio que era que antaño para ser un varón del PSOE tú tenías que haber sido un cargo relevante. Pues, por ejemplo, un diputado, hablo del Comité Federal, creo, o de los órganos internos del propio PSOE, del partido. Que tú tenías que haber sido ministro, diputado o presidente autonómico o un cargo importante. Y Sánchez lo cambió y el concejal de Villacochinos de arriba del PSOE ya podía ser un cargo, ¿no? Y lo cambió él porque le dio la gana. Acto seguido quitó a los de Madrid y a buena parte de los de Madrid y buena parte de los de Andalucía, le molestaban por lo visto, y puso a su gente, que la sacaba de alcaldías y sitios que tú dices, a ver, ¿este qué experiencia tiene? Ninguna, pero bueno, en la línea. Pero es que después hemos visto que se cargó
a Iván Redondo, a Carmen Calvo porque le hacía sombra, la mandó para allá que no le molestara. Se cargó a Arantxa González Laya por petición de Marruecos, a Maxim, todo lo que pillaba. Todos fuera, todos los que le habían ayudado, todos los que le habían apoyado en origen, fuera. Luego, después de eso, hemos visto que recientemente a Nicolás Redondo lo ha echado sin convocar al Comité Federal en contra de sus propios, no ya los estatutos del PSOE, porque como os he dicho los cambió, en contra de sus propios estatutos. A Felipe González también lo ha medio apartado, a Guerra, a Corcuera, todos los históricos. ¿Cómo va a manejar España si es capaz de manejar así su partido? Es que si lo que él más debería de querer lo trata de esa manera, a nosotros que nos odia, ¿qué no nos hará? Es la pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Esto qué es? Pues ir en la misma línea. Como adelantó el pasado martes, la secretaria ejecutiva de Igualdad, Andrea Fernández, será sustituida por Ana Redondo y también sale la mujer de confianza del barón aragonés, Javier Lambán, en la ejecutiva, Maite Pérez. Junto a la entrada de Redondo se confirma también la entrada en la dirección federal de Teresa Rivera, Óscar Puente del Masaiz y Jordi Hereu. O sea que ya va a tener todo atado y bien atado. Que toda la gente que hay con cierto poder sea de su círculo de confianza. El caso Andrea Fernández, el último cargo de confianza de Adriana Lastra, estaba desconectado por el partido y no ha sido recibida con sorpresa. Fuentes del entorno dicen que es una decisión lógica con la que se cierra una etapa de una forma razonable. Sí, bueno, razonable. Purgar un partido razonable. Yo alucino, porque cuando en Vox hay una remodelación, ¡purga de liberales! Las dos alas de Vox enfrentadas. El partido se disuelve como un azucarillo. Abascal blinda a los suyos, no sé qué. Bueno, luego los demás partidos hacen remodelaciones que echan a todos para poner a su gente, como acabamos de ver. Operación quirúrgica. Tira. Sí que verdaderamente es absurdo. Y bueno, ahora toca hablar de la inmigración ilegal. El miedo invade Alcalá de Henares tras la oleada masiva de inmigrantes ilegales. Con este tema me voy a extender porque tengo en total 4 noticias, bueno, 3 noticias y un vídeo. Que el vídeo lo veremos luego. Más de 1.200 inmigrantes han sido alojados en una base militar de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Las reyertas dentro y fuera de la base están provocando la aparición de miedo entre los habitantes. En plena calle se encuentra uno de estos inmigrantes procedente de Senegal que le muestra el documento que le entrega al Ministerio de Inclusión. En él se determina que se encuentra en situación de vulnerabilidad debido a la carencia de apoyos sociales, materiales y económicos. Los vecinos nos cuentan de qué manera les está afectando su llegada. Desde que han venido yo no puedo dejar que mi hija salga sola a pasear el perro, mi hijo venía solo a la academia de inglés y ahora le acompaño, nuestra forma de vivir ha cambiado, lo que tenemos el patio pegado a la base, tenemos el temor de que puedan saltar, nos dijeron que iban a venir 100, pues bueno, 1.400. Tabacos y móviles, pues si tú no llegas a final de mes, que te den por saco, a estos les compramos el tabaco y los móviles. Un polvorín, se puede convertir en todo un polvorín. Peleas y agresiones sexuales, esto es de una gravedad impresionante, porque si hay agresiones sexuales quiere decir que los que han venido, parte de ellos, son violadores. Además de las reyertas, como la que se produjo este viernes en un parque cercano a la base entre marroquíes y senegaleses, esto pasa aquí también en Canarias. Aquí en Canarias generalmente los subsaharianos no dan problemas. Bueno, no por ello quiere decir que puedan entrar ilegalmente. El que entre ilegal hay que deportarlo, pero no es menos cierto que dan pocos problemas y en cambio los marroquíes sí. Y en algunos casos, creo que en Arguineguín fue uno de los casos en Gran Canaria, tienen que separar a los marroquíes de los mauritanos, senegaleses y tal, porque los marroquíes les hacen perrerías a los otros. Entonces eso es un problemón, claro. Nos relata un ciudadano que ya ha habido también agresiones sexuales. La Policía Nacional detuvo hace unos días a 3 personas tras una reyerta entre 2 grupos de marroquíes y subsaharianos. Además, otras 6 personas han resultado heridas, una de ellas está en coma. Los hechos tuvieron lugar este viernes a las 20 horas tras una batalla campal en Tirolina. Los heridos y detenidos tienen nacionalidad marroquí y subsahariana y la policía baraja que los inmigrantes son procedentes del centro de acogida. Los 3 marroquíes atacaron a los subsaharianos con barras metálicas. ¿Veis? Es que no quiero totalizar, verdaderamente no, porque... A ver, y marroquíes que serán marroquíes, que serán bellísimas... Por cierto, hay gente que me corrige. La RAE acepta tanto marroquíes como marroquíes, pero bueno, sí que es verdad que la forma más culta sería marroquíes. No quiero generalizar, pero coño, es verdad, que es que generalmente los subsaharianos van a su bola y en cambio son los marroquíes los que les buscan las cosquillas. Es que
Esto ocurre aquí en Canarias, es lo que pasa. Y a mí me lo comentó una... A ver, una chica que trabaja en Cruz Roja me comentó que también tuvieron que separar hombres de mujeres porque estaban obligando a las mujeres a ejercer el oficio más antiguo del mundo a cambio de llamadas telefónicas a Marruecos. O sea, a las subsaharianas las obligaban a poder ¿Por qué no se denunció? Pues mira, no lo sé. Esto os hablo de hace unos años. Los 3 marroquíes atacaron con barras metálicas. El más grave de los heridos, un joven de 25 años que tiene un traumatismo cráneoencefálico severo al recibir un golpe en la cabeza. Otro subsahariano sufre pérdida de una pieza dental y fractura de nudillo. Un marroquí tiene fractura de tabique nasal y corte en el labio. Otro marroquí tiene una fractura en el nudillo y corte en la mano. Y un último herido de la misma nacionalidad tiene cortes en el labio y pérdida de pieza dental. Ahora Ayuso hace pública una de las denuncias por agresión sexual en Alcalá. El delegado del gobierno mintió ayer gravemente, pero yo lo siento mucho. Y la verdad es que Ayuso de lo que hay en el PP es de las que menos me desagradan, pero lo siento mucho, esto fue lo que ya le dijo a Abascal hace un año. Vamos a verlo. Que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelvan otra vez a mezclarlo, que las personas que están viviendo ahora mismo con estas situaciones, las situaciones que se están dando en Madrid, que es una región segura, son hechos puntuales de inseguridad, a manos en este caso que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo, con bandas juveniles que son españolas, porque muchas... Españolas, sí. Españolas de Rabat. De las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo. Primero, que ya estamos... Bueno, pues esto es lo que ha dicho ella ahora. Primero, que ya estamos hablando de más de 1.200 personas, una cifra que no deja de crecer. En el centro de acogida que ya ha dispuesto el Gobierno, ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional. Habla como Vox y gobierna como el PSOE. Esto realmente es una tomadura de pelo. Una auténtica tomadura de pelo. En fin. Al final, el problema este tampoco es nuevo. Lo hemos vivido con Aznar, lo hemos vivido con Zapatero, lo hemos vivido con Rajoy y lo hemos vivido con Sánchez. El problema que tenemos es una desidia a la hora de proteger las fronteras de España. Que aparte ya habla de dramas. Ni en Marruecos hay una guerra, ni en Senegal hay una guerra, ni en Mauritania hay una guerra. Si me dices gente que viene de Guinea-Bissau, que ha habido un golpe de estado, de Mali, bueno, ahí podríamos hablar de... ¿Verdaderamente esta persona sufre algún tipo de persecución o está su vida en peligro? Pues en ese caso tal vez se pueda interceder. Pero es que no es el caso. No es el caso, verdaderamente no lo es. La Comunidad de Madrid hace público el parte de una de las 2 denuncias por agresión sexual en Alcalá. O sea que es que parte de los que están aquí son agresores sexuales. Ya está, ni más ni menos. ¿Esas personas han de ser deportadas? Pues como todos han accedido de forma ilegal, todos deberían de ser deportados. Que era algo que compraban izquierdas y derechas hace no muchos años. Hay una serie de pasos para acceder a España legales y usted los ha de cumplir. Más que nada porque tenemos que cerciorarnos de que usted no es prófugo de la justicia, que usted no tiene antecedentes. Sin embargo, ahora por lo visto eso ya no es válido, puede entrar cualquiera. Pues no puede entrar cualquiera. El que venga de forma legal a invertir, a pasar la tercera edad o a trabajar, pues bien, pero de forma ilegal no se puede entrar ni en España ni en ningún país. Ni en Australia, ni en China, ni en Senegal, ni en Marruecos. No, hay una serie de trámites, punto. Denuncian ante Ayuso un maltrato continuado a los inmigrantes de Alcalá. Red Española de Migración y Ayuda al Refugiado alerta también de que el Ministerio ha dado orden de empezar a evacuarlos sin solución habitacional, o sea que los van a soltar. En el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación, ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, se ha dado un maltrato continuado a los inmigrantes. Esta es la denuncia que expone el secretario general de la Red Española. Entre otras prácticas, se marcan a boli a estas personas en sus brazos para identificarlos, se les somete a un duro control, se les limita el acceso a la calle y se les ofrece una alimentación y procesos de integración deficientes. Vamos a ver. Si es China... Tengo un vídeo que está bastante bien, me costó bastante hacerlo, hay una labor de documentación muy buena. En el otro canal, el INCE TV Política y Noticias.
donde hablo de cómo se están repartiendo África entre Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Si son esos países los que están aupando a los dictadores al poder y los golpes de Estado y están ahí peleando como si fuese su patio trasero y andan con el tema de todo esto, de especular, de conseguir materias primas baratas, de armar a señores de la guerra y tal, que se hagan cargo los franceses y que se hagan cargo los chinos y que se hagan cargo los americanos y que se hagan cargo los rusos. Rusia manda al grupo Wagner a entrenar a guerrillas y a dictadorzuelos. Francia también se mete ahí, les interviene hasta en los bancos centrales. Estados Unidos, 3/4 partes lo mismo. China también. Pues oye, si ustedes están desestabilizando estos países, háganse ustedes cargo de la inmigración que generan. ¿Pero por qué tiene que encargarse España o por qué tiene que encargarse Italia? Mira, el otro día salió Macron cargando contra Giorgia Meloni y Giorgia Meloni le respondió lo que yo he dicho ahora. Son ustedes los que se fueron allá a colonizar África y los que se han ido a medias, que todavía están interviniendo allí y que tienen el ejército metido en la mitad de los países africanos. Entonces, ¿a mí qué me cuenta? Porque Macron dijo que si Italia le daba un trato denigrante a los inmigrantes ilegales. Y le dijo Giorgia, pues quédatelos tú. Es que verdaderamente o somos europeos para todo o no lo somos para nada. Yo considero que debería de haber una dotación europea para hacerse cargo de las fronteras, que ayuden a la Guardia Civil a patrullar. Los que entren, que los repartan por Europa y que a nosotros no nos obliguen, porque verdaderamente los países que por una cuestión geográfica estamos en la frontera somos los que nos estamos comiendo esto, porque luego en Alemania no los quieren y en Francia tampoco. Vamos a hablar ahora de la política internacional. Comentábamos antes que no hay ninguna guerra en Marruecos y en Senegal. Donde sí puede llegar a verla es en Irán y Pakistán. Os recuerdo que son dos países que tienen armamento nuclear, con lo cual no creo que se lleguen a atacar. Lo que ha pasado os lo voy a resumir brevemente antes de ver esta noticia, que lo explicará mejor que yo, pues yo a fin de cuentas tengo que estar a 40.000 noticias a la vez y al final pues en algunas sí. Las dos que comento en el otro canal pues sí que las veo más en profundidad, pero todas las demás que las comento aquí pues generalmente no me da tiempo a preparármelo tan bien. Pero grosso modo lo que ha pasado es que hay grupos terroristas de pakistaníes alojados en Irán que operan en Pakistán y viceversa. Es decir, estos dos países tienen una guerra híbrida. En vez de tener una guerra abierta, lo que hacen es, pues yo financio un grupo terrorista que te ataca a ti y los escondo en mi país para que pasen allá y te desestabilicen. Digamos que es como una guerra proxy, pero con grupos terroristas. ¿Y qué ha pasado? Que Irán dio de baja a terroristas iraníes que estaban en Pakistán y hoy Pakistán se ha revuelto y le ha hecho ¿qué? Y le ha pegado, le ha tirado, ha bombardeado Irán para matar terroristas pakistaníes. Esto de lanzar bombas a otro país, por más que sea contra un grupo terrorista, vosotros imaginad que de repente sin avisar se plantan aquí los carabineros y se lían a tiros en Madrid. Pues hombre, para eso puedes mandar aviso a la Guardia Civil, pero claro, es que son ellos mismos los que están alojando a los del otro, ¿no? 3 claves para entender la tensión entre Irán y Pakistán. Un nuevo foco de tensión se abrió esta semana en Medio Oriente. Irán y Pakistán, dos potencias armamentísticas vecinas, atacaron objetivos específicos a cada lado de sus fronteras, provocando preocupación internacional. Los sucesos se producen en una semana en que Irán llevó a cabo operaciones en Siria, Irak y Pakistán. Israel está en guerra contra el grupo palestino Hamas en Gaza e intercambia fuego frecuente con Hezbollah en Líbano. Otros grupos apoyados por Irán en Irak y Siria han atacado objetivos militares estadounidenses. Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido lideran una campaña contra los hutíes en Yemen porque aumentó la tensión entre Irán y Pakistán. El intercambio iraní-pakistaní se desató el pasado martes cuando Irán atacó localizaciones vinculadas a un grupo militante en la provincia de Baluchistán, en el occidente de Pakistán. 2 niños murieron y otros 3 resultaron heridos. Irán insistió en que su objetivo no eran ciudadanos pakistaníes, sino solo Hais al-Al, un grupo sunita étnico baluche que es organizado para atacar a Irán, pero el gobierno de Pakistán consideró la operación aérea iraní como un acto ilegal, que lo es, y una agresión no provocada en su espacio aéreo, que lo es. Además retiró a su embajador en Irán. Este jueves respondió, o sea hoy, lanzando misiles contra escondites terroristas dentro del territorio iraní. Os recuerdo que estos dos países son países nucleares. Y diréis, ¿dices eso en plan de que puede haber una bomba atómica? No, todo lo contrario.
es muy difícil que tú entres en guerra con un país que tiene bombas nucleares, porque te puede destruir, pero es que el otro también las tiene. Entonces, es la destrucción mutua asegurada, que es una tesis que quiere decir que si dos enemigos son muy, muy, muy poderosos, ninguno ataca al otro, que es lo que pasó en la Guerra Fría, que Estados Unidos y la Unión Soviética nunca entraron en guerra porque hubiesen muerto todos. Y nosotros también, seguramente, ¿no? Porque claro, imaginadnos si se empiezan ahí a tirar. Con lo cual, probablemente no llegue a ocurrir nada y simplemente pues continuarán con esa guerra proxy con grupos terroristas. Javier Milei. Por cierto, quiero agradeceros la acogida que tuvo el vídeo que hice ayer de Javier Milei en el otro canal. 117.000 visitas en 20 horas, muchas gracias. Sí que es cierto que en el otro canal tenemos muchísimas más visitas que en este, generalmente pues los vídeos llegan a las 30.000 visitas. Los podcasts no tanto, yo entiendo que es un formato más denso, más largo, no está editado, simplemente soy yo hablando. Son muchas noticias, hay gente que le interesa la economía pero no lo otro, viceversa. Pero con todo, lo habitual son 30.000, más o menos, no 117.000, con lo cual, muchas gracias. Y lo de Milei, sí, que me voy por las ramas. Milei humilla a Pedro Sánchez, su discurso es 40 veces más visto. Javier Milei ayer volvió a hacer historia ante el foro de Davos, donde se reúnen cada año las élites políticas y empresariales mundiales y se marcan las líneas cada año de las élites políticas y empresariales, las líneas maestras... Uy, me salto una línea. Hoy ya digo que estoy un poco espeso. Y se marcan las líneas maestras del intervencionismo. El presidente argentino hizo un excelente discurso en defensa de la libertad. Y no es para menos, porque solo él era capaz de hacer una defensa valiente, sólida y fundamentada de la superioridad económica y moral de las ideas de la libertad. De este modo, Milei eclipsó todas las demás conferencias, como la de Emmanuel Macron o Lagarde, pero ninguno de ellos ha tenido tanta expectación como Milei. Alcanzó casi 180.000 reproducciones. Bueno, tampoco, pues casi que le hemos alcanzado, 117, 180. Ahí va la cosa. Por su parte, el discurso de Macron ha sido visto por 13.000 personas, el de Lagarde lo han visto 8.000. Del mismo modo, otras conferencias importantes celebradas en Davos en jornadas anteriores tampoco se acercan al éxito de Milei. Sin embargo, si alguien ha pasado desapercibido ha sido Pedro Sánchez, cuyo discurso solo ha sido visto por 4.500 personas. Si yo tuviese en un vídeo 4.500 personas, me preocuparía y pensaría en colgar el micrófono. O sea, sorprendente cuanto menos, ¿no? Que el fracaso estrepitoso de Pedro Sánchez. Bueno, es la realidad. Luego desde las terminales mediáticas del PSOE te dirán que es muy guapo, que habla muy bien inglés, que se lleva muy bien con Bill Gates. De lo de Bill Gates, por cierto, era el vídeo de hoy, de cómo le subvenciona con dinero de España, todas estas cositas, ¿no? Cómo va comprando tierras mientras dice que la agricultura es mala. Vedlo porque es interesante. Bueno, aquí estaría el tuit de Rayo. Visualizaciones por vídeo en el World Economic Forum. Luego alguna prensa española os intentará vender que la repercusión de los discursos ha sido otro. Como podemos ver, pues solo el de Milei tiene bastantes visitas. Los demás pues han sido un pinchazo. Continuando, lo que no se vio en el cuarto de las escobas de Sánchez con los empresarios en Davos. Un aplauso que no fue, caras largas y mucha inteligencia artificial. ¿Cómo será de...? Es que es el chico de los cafés. Va de grande por la vida y es el chico de los cafés. ¿Qué espacio le han reservado a este tío que tiene una gran proyección internacional según la prensa? El cuarto de las escobas. Y por culpa de Sánchez, nuestros empresarios han sido humillados a tener que reunirse en el cuarto de las escobas. Esto es por culpa de Sánchez. Os recuerdo que con Aznar se ponían los pies en la mesa de la Casa Blanca y se daban discursos en el Senado americano. Independientemente de que Aznar hiciera algunas cosas mal. No es eso lo que yo estoy valorando. Lo que yo estoy valorando es que hemos pasado de ser un país top a ser esto. Un país al que le felicitan los hutíes y jamás. Que el gobierno tiene bien engrasado su aparato de propaganda ha sido más que evidente. Tanto su discurso como sobre todo su encuentro con empresarios en un cuarto infame son un ejemplo. Las terminales mediáticas de Moncloa y su reflejo en cabeceras como Lo País, Televisión Española o 5 Días se lanzaban este jueves a glosar los superéxitos internacionales, quien, si atendemos a los titulares y crónicas de los medios propagandísticos, llegó, vio y venció. Los aplausos no eran para Sánchez. El presidente no fue recibido entre aplausos por los empresarios abierta y visiblemente enfadados, muchos de ellos por los impuestos ad hoc que sufren por ser energéticas o bancarias. El personal de Moncloa se confundió.
no era un aplauso para el presidente, sino un homenaje a los empresarios, al CEO de Cepsa, quien acababa de recoger el Best Vision of Future 2024. Bueno, esto sería 2024. Sánchez versus Milei. Seguimiento en YouTube. Pues como esto lo comenté ayer en el vídeo, pues lo vamos a obviar. Entiendo que lo habéis visto. Y el que no lo haya visto, pues recomiendo que lo vea. Es que si no, no da tiempo a ver porque todavía quedan más cosas. Esto que vamos a ver ahora es bastante surrealista. Ya sabéis que María Jesús Montero, la chiqui, la de quitas y pones, es un desastre y hace todo mal. Pues resulta que le ha echado la culpa a Montoro, el que fuese su homólogo del PP, un ser de lo más vampírico, el vampiro Montoro, un señor que bien podría haber estado en el PSOE, porque dijo que iba a hacer una rebaja fiscal y nos subió los impuestos. Pues bueno, el caso es que Montoro hizo una subida a sociedades con el apoyo del PSOE. O sea, fue un pacto entre PP y PSOE. Pues ahora ha salido Montero diciendo: no, a mí no me parece bien, pero lo había puesto Montoro, cuando ellos habían votado a favor. Montero carga ahora contra Montoro por una subida de sociedades que el PSOE avaló. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitaba criticar a su predecesor, Cristóbal Montoro, una costumbre que se entendía que descansaba en el sentido de Estado, pero la ha roto el jueves. En un tuit, María Jesús Montero ha cargado contra Montoro después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado parte de su hachazo en el impuesto sobre sociedades. La enésima sentencia del Constitucional que anula una medida fiscal del gobierno del PP. Que es que daos cuenta que desde que Rajoy llegó a la Moncloa, en materia económica ha habido una absoluta continuidad. ¿Que hizo una reforma laboral? Sí. Pero nos subió los impuestos. Mantuvo buena parte del gasto social. Luego llegó Sánchez a reemplazar a Rajoy con la moción de censura. Y la tendencia fue la misma. Más presión fiscal, más intervencionismo en los sectores empresariales, menos respeto a la propiedad privada, quiero decir. Llevamos 7 y 7, 14, este lleva 5, 19 años de puro continuismo en políticas intervencionistas y de gastar a lo loco como si no hubiese un mañana. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, se ha abstenido en esta sentencia porque votó a favor del Real Decreto. Esto lo dice la vicepresidenta la semana siguiente de vivir su vía crucis con el intento de convalidación de 3 reales decretos ley en el Senado, y cuando el Tribunal Constitucional ha tumbado este precisamente por llevarse en Real Decreto Ley. Continuando con las noticias de economía, represalias del gobierno contra Repsol. Rivera acusa a Imaz de negacionista con el clima. Rivera asegura que tenía un gran respeto por Imaz, aunque subrayó que le parece crecientemente decepcionante y populista su mensaje pidiendo repensar la transición energética. Este es el mayor engaño que se ha hecho. ¿Sabéis qué turbinas eólicas? Esto que voy a decir ahora, yo cuando me enteré no sabía si tirarme de los pelos, de la barba, si rasgarme las vestiduras, yo no sabía qué hacer. Hay molinos eólicos instalados sin turbina. Y diréis: Miguel, ¿cómo va a haber molinos eólicos sin turbina? Sí. Como a ti la subvención te la paga... Esto me enteré gracias a Raúl, un murciano encabronado con quien tengo un programa de radio, El Avispero, los martes a las 8 de la mañana, y lo contó. Resulta que a ti te pagan la subvención por instalarlo, no porque funcione ni porque dé luz. Es decir, tú montas el molino eólico, no pones la parte más cara, que sería toda la parte, vamos a decir, el sistema electrónico, todo eso. Simplemente montas el palo con las aspas y cobras la subvención. Y te amparas en: no, es que de momento instalo esto por si en un futuro hay un pico de demanda y hay que ponerle lo otro, pero ya de momento lo cobras. Es un sacadero de cuartos a un nivel. Daos cuenta que esto se subvenciona, que en las empresas energéticas que llevan a cabo la transición verde acaban colocados los políticos vía puertas giratorias, que de aquí sacan pingües beneficios unos pocos, empobreciéndonos muchos. Esto es un chiringuitazo con la excusa de que no hay planeta B. Nueva brecha entre el gobierno y Repsol. La vicepresidenta para la transición ecológica, un ministerio que no debería de existir, carga contra el consejero delegado de Repsol. Rivera considera que Imaz defiende el discurso del negacionismo y el retardismo. Señora, que nadie niega que el clima cambia desde la época de los dinosaurios y antes, que siempre ha habido cambios en el clima.
que ha habido glaciaciones, que ha habido épocas, el Carbonífero, que había bosques de helechos enormes y libélulas que parecían prácticamente pájaros. Nadie niega que el clima cambia, nadie niega que contaminar es malo. Lo que estamos diciendo es que ustedes están arruinando a las familias porque están encareciendo la factura de la luz por cambiar el mix energético, que están expulsando a las empresas porque se van a países donde la energía es más barata, y que para colmo, la subida de la luz está contribuyendo a una alza en los precios de los bienes y los servicios, porque los bares tienen que encender la luz, los restaurantes tienen que encender la luz, las peluquerías tienen que encender la luz, las fábricas necesitan luz. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cuál negacionismo? Es que son unos sinvergüenzas. Es una tomadura de pelo. Y la gente, no hace falta enfadarse. No hace falta enfadarse cuando nos están destrozando nuestro poder adquisitivo. Que todo es más caro por estas políticas, más las facturas que nos llegan. Ya está bien. España el país con más reservas de gas de Europa. España el país con más reservas de uranio de Europa. Que podríamos estar exportando electricidad. Si montaran 5 o 6 centrales nucleares, podríamos abastecer. También es verdad que en montar una central nuclear se tardan 10 años. O sea que los efectos los veríamos a largo plazo. Pero bueno, por lo menos trabajar en una energía barata. Si tú tienes energía barata, las empresas llegan solas. Es que esto verdaderamente es la ruina. La ruina para inflarse ellos el bolsillo. Ya está, no es otra cosa. Teresa Rivera defendía en la cadena A3 Media que si hay algo que está claro es la incidencia de los hidrocarburos y de la quema de combustibles fósiles. Rivera, el gas natural es quema de combustible, ¿no? Digo, pregunto. Sí, bien. Las empresas de energía que requieren de paneles fotovoltaicos y de molinos eólicos tienen que quemar gas por el tema del ciclo combinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un pico de demanda, como es poco eficiente la energía verde, tienen que ponerse a quemar gas para poder abastecer de luz y corregir ese pico de demanda. Quiere decir que si por el contrario no hay viento y no los molinos, o hay demasiado viento y hay que pararlos, y los molinos no están produciendo energía, hay que quemar gas. Ciclo combinado. Quiere decir que si ese día está muy nublado y los paneles fotovoltaicos no consiguen producir suficiente energía, hay que quemar gas. Sí. Esa es la consecuencia. Por eso era tan importante no enfadarnos con Argelia como hicisteis vosotros, porque importábamos el 38% del gas que consumimos de Argelia. Ya está. Es una tomadura de pelo, una gigantesca tomadura de pelo para enriquecerse ellos y arruinarnos a nosotros. Con esta noticia acabamos el podcast de actualidad del día 18 y muchísimas gracias a todos por verme.